Hola amigos y amigas, soy Rubén del canal Masai Adventures Channel y hoy les traigo una nueva aventura, esta vez por las calles de Barcelona en la ruta histórica de la ciudad. Si quieres saber todo sobre esta interesante ruta planteada por mí, acompáñame hasta el final. Empezamos el recorrido desde la estación de tren de Barcelona-Sants, la estación principal de Barcelona. Punto neurálgico de la ciudad en el que podrás hacer conexión con las estaciones principales de Renfe que circunvalan la ciudad y el metro de Barcelona, que tiene varias estaciones relativamente cerca, y también una de las principales estaciones de autobuses que conectan Barcelona con las cercanías y pueblos de alrededores. Por lo tanto, considero que es el punto neurálgico, el principal en el que quedarás perfectamente conectado con las grandes comunicaciones de la ciudad. El patrimonio histórico de Barcelona se encuentra diseminado por toda la ciudad y abarca alrededor de 4.000 años de historia. Es imposible abarcarlo todo en un solo vídeo, por lo que vamos a concentrarnos en las zonas que son consideradas el casco histórico de la ciudad y que abarcan prácticamente todas las épocas, mientras que se encuentra el conocido como barrio gótico, entre otras zonas de Barcelona, lo cual no quiere decir que no haya cosas interesantes en otras partes de la ciudad. Sin embargo, nos centraremos en esta zona de la ciudad en este vídeo concreto. Y ahora continuamos. El patrimonio repartido por toda la ciudad de Barcelona comprende prácticamente todas las etapas de la historia, desde la prehistoria, con los tiempos de los layetanos, hasta la edad contemporánea. Nos concentraremos en la zona considerada el casco histórico, que se concentra en los alrededores del barrio gótico hasta llegar a la zona de la Plaza España. Lamentablemente no se puede abarcar absolutamente todos los rincones históricos de la ciudad. Sin embargo, en este vídeo les enseñaré cosas incluso de la Barcelona que no te cuentan, la Barcelona oculta. Pasear por Barcelona en vehículo particular puede ser especialmente complicado. Se trata de la segunda ciudad de España con muchas limitaciones de tráfico para la movilización de un vehículo particular. Por lo que, en el caso de que vinieras a esta ciudad con tu propio vehículo o bien que fuera de alquiler, es recomendable que busques una zona como esta para poder dejarlo estacionado y utilizar después el transporte público de Barcelona para moverte por las diversas partes de la ciudad en las distintas rutas que puedas hacer dentro de ella. Y en general existen varias maneras de acceder a la ciudad de Barcelona y hacer las diversas rutas turísticas a lo largo de la ciudad que son parte de la oferta que hay en el lugar. Una de ellas es la utilización exclusiva de transporte público, tomando en cuenta que te encuentres alojado en las afueras de Barcelona o en otra parte de Cataluña. Para ello, el punto para acceder a la ciudad bien puede ser o el aeropuerto, y aún en el caso del aeropuerto acabarás llegando aquí, a la estación principal de tren de Barcelona, la estación de Barcelona-Sants, a través de la cual podrás moverte en líneas de metro, autobuses o las estaciones de tren que circunvalan la ciudad, aparte de la principal. La zona de los alrededores de la estación de Sants es particularmente importante, ya que viene a ser el inicio, desde mi punto de vista, de la Barcelona histórica en diversas épocas, que suele tocar una ciudad que tiene tantos años de historia. Aquí te encontrarás con lo que fue el primer restaurante panorámico de la ciudad, ubicado en la Torre Cataluña, un hotel de renombrada categoría de la ciudad, no muy alejado de la estación de Sants, y que ocupó este lugar hasta que empezaron a surgir otros restaurantes panorámicos en la ciudad. Aquí es a donde llegarías si vienes en tren, la estación de Sants. Este es su interior, en la cual justo por dentro tienes conexión directa con las líneas de tren, que es las que acabamos de dejar, para llegar hasta la estación
del metro de Barcelona. Y ya llegando hacia la estación de Sants en el metro de Barcelona, nos encontramos con la primera curiosidad. Se trata de una de las pocas estaciones de metro céntricas que no dispone de ascensor, sino como mucho de una escalera mecánica. El motivo de esto es una pelea de lo que llaman competencias, es decir, que la Renfe, la estación de tren, la compañía operadora de trenes y el metro tienen una discusión sobre quién se haría cargo del mantenimiento del ascensor, motivo por el cual esta maquinaria importante para personas no disponen de esto. A la hora de usar el metro existen diversas máquinas expendedoras como esta, en la que se puede seleccionar diversos idiomas, catalán, castellano, inglés y francés, con diversas opciones de pago, como billetes de 10 viajes, billete sencillo de un viaje único, un billete al aeropuerto, billetes que normalmente suelen usar turistas o bien los residentes en Barcelona. Te dará algo como esto, que es lo que usarás después para movilizarte por la red de trenes y metro de Barcelona. La sacas y entras. Lo tienes todo perfectamente señalizado aquí. Y ahora les voy a enseñar la solución que se suele aplicar en esta estación cuando vas cargado de maletas y requieres un ascensor. Vamos allá. En ocasiones no funcionan y hay que ir por aquí. Hasta llegar a esta zona de escaleras en la que el ascensor se encuentra aquí y después aquí, justo saliendo de la estación. Y ahora desde aquí vamos a ir a una de las estaciones históricas y más interesantes de Barcelona, la estación de Plaza España. Esto te lo vas a encontrar muchas veces aquí. Escaleras mecánicas que no funcionan y personas que tienen que subir con las maletas por aquí. Y ahora vamos a ir hasta la estación antigua de Plaza España, la primera y original, que tiene una interesante historia que contar. Aquí tenemos la estación, actualmente está en reformas, es una de las más antiguas que existen en Barcelona y tiene la particularidad de ser parte de una ruta turística particular de estaciones de metro abandonadas en la ciudad. Existe una estación con andenes incluidos abandonada justo debajo de esta. El motivo, que se cometió un error de cálculo en el momento de su construcción y se hizo más abajo
de donde venían los túneles de las vías, por lo que esta estación se encuentra encima de la primera original. Uno de los problemas que les comentaba en estaciones céntricas como esta. Los viajeros a estas alturas aún no disponen de ascensores y de un sistema mejor para llevar sus maletas. No solo ocurre en Sants. Tenemos la Plaza España, lugar que fue construido para la Exposición Universal de Barcelona, llevada a cabo en los años 20, en los que tenemos el monumento de la Plaza España y encabezando la avenida que te llevará al Montjuïc y a los antiguos pabellones, tenemos las torres de la Plaza España, inspiradas en un estilo de arte veneciano y que en principio debían ser una construcción temporal, y es el motivo por el que no se puso demasiado énfasis en los materiales con los que se hicieron, y han permanecido aquí a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Y a partir de aquí comenzamos nuestra ruta de ascenso al Montjuïc, montaña histórica e imprescindible dentro de todos los periodos históricos de Barcelona. El Montjuïc, en catalán, se traduce como el Monte de los Judíos. Este lugar ha tenido una larga relación con esta comunidad durante muchos años, hasta su expulsión en 1492 por los Reyes Católicos. Sin embargo, esa relación todavía continúa por razones que explicaremos más adelante. Seguimos por la explanada desde la Plaza España hasta llegar a la Fuente Mágica y a las zonas que fueron parte de la Exposición Universal de 1929 de Barcelona. Debo reseñar que esta ciudad ha sido sede de dos exposiciones universales en diversas épocas, una a finales del siglo XIX y otra a principios del siglo XX, poco antes de la Guerra Civil Española. Al fondo de las torres de Plaza España tenemos las Arenas de Barcelona, que hoy en día son un centro comercial y que en su momento fueron una importante plaza de toros, que dejó de estar en funcionamiento ya hacia la década de los años 2000. Permaneció en obras durante mucho tiempo, hasta el momento en el que se construyó el centro comercial. Y ya siguiendo la línea de la Gran Avenida, que lleva a los antiguos pabellones de la Exposición Universal, tenemos la cúspide de todo, que hoy en día es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la sede del Palau Nacional, que es el edificio que pueden ver allí al fondo y que tiene una de las colecciones de arte románico y gótico catalán más importantes que existen en la zona. Ya desde las puertas se puede contemplar el paseo que nos lleva hasta la Plaza España, las estaciones de Sants y las Arenas de Barcelona. Justo frente al Estadio Olímpico existe un monumento en conmemoración a la amistad entre Corea y España, hecho poco después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En las que incluso se puede encontrar una pequeña placa con un poema escrito en el idioma coreano por un famoso poeta de este país, del poeta Cho Byung-hwa. Y ahora estamos en el mirador del alcalde, desde donde se puede obtener una gran vista de Barcelona, pero es donde se aprecia más claramente la relación de los judíos con este monte. Aquí, justamente tapado por esta silla, se encuentra un discreto símbolo de la estrella de David, el Magen David, el cual indica que el cementerio se encuentra justamente aquí, al frente,
y data de la época en la que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Y es una de las partes de la historia oculta de Barcelona desde tiempos antiguos. El antiguo cementerio judío se encuentra no lejos del campo de tiro olímpico de Barcelona y se encuentra en este estado, completamente abandonado, pero vallado y protegido por ley. La comunidad judía de Barcelona lleva años intentando visibilizar esta zona y algún youtuber ha llegado a hacer cierto descubrimiento importante del cementerio de la que fue una de las comunidades judías más importantes de Europa de la Edad Media. Y ya bajando por el camino del campo de tiro olímpico nos encontramos con lo que hoy es el Hotel Miramar, cuyo edificio fue en su momento sede de la radiotelevisión española en Cataluña. Fue sede central de esta importante emisora española hasta principios de los años 80, época en la que se mudarían las instalaciones a las actuales que se encuentran en Sant Cugat del Vallès. Y ahora, justamente al frente de las antiguas instalaciones de televisión española, nos encontramos con el teleférico del puerto, conocido en catalán como el Aeri del Port, el cual, por un precio de 12,50 € para el momento en el que estoy haciendo este recorrido, te permite ganar tiempo y llegar hasta la zona del puerto para continuar el recorrido y tener una increíble panorámica de la ciudad que podrán disfrutar en este vídeo. Être chic dans un stade, si on va après manger dans un bon restaurant. Bah non, mais tu te dis C'est pas nous qui Ni chic, jouons, ni hein. pas chic. Ah, Donc en fait, je mets un tarif, donc c'est pareil quoi. moi je vais mettre un pantalon, je vais pas mettre marron, non. Et ben, bah, les moi, je fais voilà. Chicouf. Moi je suis pas très bien. Je l'ai trouvé très dur. Il y a des bruits super. Bon, je vais aller demain matin à l'aéroport. Et là, je suis comme un gosse. Regardez. Merci Charles. Mais qui a payé le resto? Personne. T'as pas payé? Non, je te Non, jure mais que allez. non. Je te jure que non. On a pas payé le resto? Ah non, bah attends. Non mais Lito, t'as payé? Non, Non. c'est toi Ludo. Ah, c'est toi Ludo. Ah, c'est Ah, Ludo. Ludo. Bah c'est madame. Merci beaucoup. Non mais allez, On n'aurait pas, vous n'aurez pas laissé partir comme ça, donc pas ça s'appelle. J'ai demandé. Ah c'est peut-être pas. Non, j'ai pas réglé. Moi je pense que t'as pas réglé. Hein. Je pense qu'on n'a pas payé. C'est pas possible, Charles. Une table de... Bah allez, Lito. Ah, Ludo, merci Ludo. Regardez, c'est la... Ah c'est pas la goutte. Ah non. Ça sent pas l'épice. Oh là, ça me fait peur là. Oh là là. Et là c'est joli là. La vue qu'il y a sur la Sagrada Familia. Voilà, on va passer les C'est trucs. pas... Non, moi je suis pas... Bon bah merci Ludo hein. Jure sur la tête bizarre. Non, mais c'est vraiment pas, il l'aurait dit. Je vous aimais. Moi aussi, je peux pas discuter. Tu peux donner ton portable, c'est toi qui as les places. Avec toi pour prendre ses photos. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah bah moi aussi, je paye avec grave. Ah ouais, mais c'est...
Arrêtez votre cinéma. Vous savez que tous les ans, il y a un téléphérique sur deux. Déjà, il y en a un qui se jette par la petite fenêtre. Qu'est-ce que c'est, Alex? Vaut mieux être non, parce qu'en dessous, il y a des rochers. Franchement, je pense qu'on va jamais y arriver. Ah ouais, non, moi aussi, je suis d'accord. Tu préfères quoi? Tu préfères mourir en me faisant écraser que de mourir dans l'eau en noyant. Les sites sont verts. Moi j'aurais vu, puis c'est vrai que c'est pas haut, tu t'éclates. Je pense que le temps qui se décroche, tu n'auras pas le temps de... Non mais c'est vrai. Dans l'eau. Non mais on est mort. Là, c'est le Giulietto ou pas? Parce que ça va se faire on va s'entraîner un... On a mangé. Et t'as quand même un petit zodiac. Ouais, les liports sur le Oui, liports. Non, mais c'est quoi les Ah ouais, non, par contre, Je vais reprendre la mer. Mais non, On sera dans une heure. Ya el viejo teleférico nos lleva hasta la zona de la costa, concretamente hasta el puerto de la Barceloneta, en el cual ya podemos ver algo de la Barcelona moderna, como es el Hotel La Vela y las playas de la Barceloneta, que fueron hechas específicamente para las Olimpiadas y que ahora son aprovechadas por los bañistas. Y bien, ya saliendo del teleférico vamos a parar al histórico barrio de la Barceloneta, barrio que surgió en épocas muy particulares y que está relacionado con la historia del castillo del Montjuïc y daría lugar a la construcción de otro, específicamente creado para los habitantes de este lugar. Ya saliendo del teleférico nos encontramos con la zona de lo que hoy es el puerto deportivo de Barcelona, donde podemos ver allí al fondo lo que se conoce como la torre del reloj del puerto, lugar que parece pequeño pero tiene importancia histórica dentro de la Barceloneta. Y ya después el barrio concreto de la Barceloneta, que se encuentra bastante adecentado y modernizado, junto con la zona de la playa, y que se ha convertido prácticamente en la playa de Barcelona, como suele ser conocida por la mayoría de turistas y visitantes, aunque debo advertir que no es la única. Y ahora, mientras recorremos el barrio de Barceloneta, voy a contarles un poco la historia del lugar mientras les paseo un poco por la playa. El barrio de la Barceloneta surgió en lo que fue una antigua isla conocida como la isla de Mayans, que fue construida de forma artificial mediante la creación de un dique alrededor de los años 1700. El barrio concretamente surgió en la época de la Guerra de Sucesión, una guerra en la que hubo una disputa por la sucesión del trono de España entre la Casa de Austria y la actual casa que reina en España, la Casa de Borbón. La guerra la ganarían los Borbones, sin embargo los barceloneses estarían apoyando la causa de los Austrias. El castillo del Montjuïc sería tomado por las tropas borbónicas y a partir de aquí surgiría una terrible represión contra las personas que vivían en un barrio que se encontraba en donde está actualmente el Parque de la Ciudadela. Se destruyeron todas esas casas para construir esa fortaleza militar que existió en ese parque y que hoy en día quedan pocos rastros, para trasladarlos a todos a esta zona que pueden ver ahora y que es zona turística y de esparcimiento. Sin embargo, aquí estuvo esa población prácticamente recluida. Se daba prioridad a las personas de vida marinera y tenían prohibición de levantar casas o edificios que superaran cierta altura para impedir que pudieran estorbar la visión de la artillería. La fortaleza de la Ciudadela llegó a tener una extensión considerable y fue pensada casi exclusivamente para mantener bajo control a la población que había sido movilizada de forma forzosa
a la Barceloneta. Con el tiempo, ya en el siglo XIX, esta fortaleza sería destruida y convertida en el parque actual, que verán más adelante. En la actualidad es un importante reclamo turístico, es una de las principales playas de Barcelona, que hay que decir fue desarrollada de manera artificial en la época de las Olimpiadas del año 1992 y se mantiene así hasta nuestros días. La zona ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años y se ha convertido en un importante reclamo turístico con importante patrimonio histórico que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una lista de las playas de Barcelona, empezando por la zona del puerto, la playa Joan de Borbó, Puerto Olímpico, Poblenou, Selva de Mar, hasta llegar a la famosa playa de Marina, la playa de la Marbella concretamente, que suele ser considerada la mejor. Se trata en general de un barrio que fue construido de manera simétrica para facilitar la ventilación a través de sus calles. Como se dio prioridad a que sus habitantes fueran principalmente de la vida de la marinería y la pesca, la mayoría de personas que vivieron aquí en los tiempos de su fundación eran gente de mar. Este ha solido ser un barrio popular de Barcelona, donde incluso se han llegado a dar episodios violentos con la policía en sus tiempos. Hoy en día es uno de los reclamos turísticos de la ciudad, principalmente por la existencia de sus playas. Aunque tiene un patrimonio histórico relativamente desconocido, que es el que vamos a enseñar a continuación. Sin embargo, en un barrio como este de España, no deja de llamar la atención que este piso se encuentre enrejado de esta manera, lo cual ya dice mucho sobre las posibles intrusiones a casas en este lugar. Llama mucho la atención el enrejado que tienen aquí en las casas, lo cual ya dice mucho sobre las posibles intrusiones que pueden haber en este lugar. Si saben que no estás, mira esto, en las ventanas, y se ve que son enrejados de hace tiempo. La gente vive incluso a nivel de calle aquí. No es algo que sea muy habitual en esta zona de España, hay que decirlo. Pero pueden apreciar así un barrio popular que en algunas zonas se ha hecho turístico. Bien, han podido ver algo del ambiente del fútbol. Se puede ver que hay miedo a las intrusiones y ocupaciones en este lugar. Esta es la Barcelona oculta, la Barcelona que nadie te muestra. Y ya siguiendo de camino hacia el casco histórico, nos encontraremos con la iglesia de San Miquel del Port,
iglesia construida en los años 1700, en la época en la que esto fue convertido en una especie de barrio presidio, y que es uno de los reclamos históricos de esta zona de Barcelona, y en la que todavía se ve, en la que se puede ver, bueno, donaciones de la gente con alimentos para la iglesia. Aquí tenemos la fundación de la iglesia, San Miquel del Port, 1753 al 55, y se entiende que hubo alguna modificación en 1850 al 63. Ya vamos saliendo de este barrio muy ligado a la vida marinera para empezar a adentrarnos hacia la zona del casco histórico de Barcelona, con increíbles detalles como son la iluminación de otros tiempos. Es un lugar muy turístico, vas a encontrar mucha gente en este lugar, sin duda alguna. Y justo al frente tenemos una zona en la que en principio fueron ajusticiados algunos de los que se rebelaron contra los Borbones durante el asedio de Barcelona, 1713-1714, y que son algunos de los cuales fueron a parar después, los que no murieron aquí, en la zona de la Barceloneta. En principio capto todo lo que se deba captar. Con una inscripción de 1626. La entrada es por ahí. Y aquí en principio se encuentra la simbología, que es la que se atribuye una posible relación con la masonería. Lamentablemente hay poca iluminación, pero aquí hay una rueda dentada que los entendidos también dicen que algo tiene que ver con la masonería, que hay símbolos masones por todo el centro religioso. Los encuentro particularmente en la zona del suelo. Alejándonos de la Catedral de Santa María del Mar, se puede tener una panorámica del Born. Justo en dirección hacia lo que hoy es el mercado municipal, el mercado del Born. Típico barrio bohemio catalán. Bien chicos, estamos dentro del mercado del Born, el primer edificio de hierro hecho en Barcelona, en el que justo debajo de él se encuentran los restos de el barrio destruido durante la Guerra de Sucesión Española, y que fue parte de la zona de la que se obligó a los habitantes a desplazarse a la Barceloneta. Quedó completamente sepultado durante años. Y ahora es una de las cosas que se pueden venir a ver aquí completamente gratis.
Se puede ver un poco cómo vivían. Es increíble que hayan sencillamente sepultado todo esto, lo cual nos da una idea de la destrucción que hubo aquí. Aquí pone que esto era una canalización abierta, conocida como el Rec Comtal. Se cree que fue construido alrededor del siglo X después de Cristo y que aún estuvo en uso hasta el siglo XX. Es sencillamente impresionante, no cabe la menor duda. Muestra un poco cómo vivían en esas épocas. Mira, tenían escaleras de piedra y todo, se podían subir. Aún así, en algunos casos la profundidad es considerable. Se ve que seguía aún más hacia abajo. Quería haber más capas aún por debajo. El espacio está bastante bien musealizado y forma parte de la historia de la ciudad. Y ya dejando atrás el mercado del Born, nos dirigimos hacia la zona que fue la Ciudadela, la gran fortaleza construida expresamente para retener a los habitantes de la Barceloneta, entre otras cosas. Se trata de un espacio bastante grande, ajardinado dentro de la ciudad, que fue el que ocupó la fortaleza original, en la que existen una serie de espacios en los cuales no vamos a profundizar hoy, ya que dan incluso espacio para un vídeo específico sobre la zona, para que vean algunos detalles de las edificaciones y de lo que puedes encontrar. Y una panorámica de las calles por aquí. Una panorámica del parque y su ambiente. La Ciudadela siempre fue un símbolo de represión para los barceloneses de la época. Y por ello, las autoridades locales, ya pasados poco más de 100 años, pidieron la remoción de la fortaleza, que en realidad nunca llegó a tener una gran utilidad militar y acabó siendo demolida para crear este espacio ajardinado que fue preparado para la Exposición Universal de 1888 con una serie de edificios. Aún quedan una serie de dependencias militares menores dentro del paseo, llegando casi hasta la entrada de lo que actualmente es el Zoológico de Barcelona. Pero esto ya forma parte de otra historia. Y ahora, saliendo del Parque de la Ciudadela, pasaremos a uno de los reclamos históricos con especial significado, como verán a continuación. Bien, ya dejamos la zona del Paseo del Arco del Triunfo y vamos por la zona del barrio de la Princesa, como es conocido. A través del Carrer de la Princesa, si seguimos todo recto, hemos de llegar hasta lo que se conoce como el barrio gótico de Barcelona.
Y una vez que estemos allí, les explicaré algunos detalles de este lugar. Como anécdota, siguiendo por el carril de la Princesa, llegaremos a la zona de la Vía Layetana, de la que hablaremos más adelante. Y también, no muy lejos, tenemos la vía de acceso al Museo Picasso, que no forma parte de la temática de este vídeo. Pero dejo el dato para aquellos que les gusta este tipo de arte. Salimos de la zona del carril de la Princesa para entrar a la zona de la Vía Layetana, que hace referencia al antiguo pueblo íbero, anterior a los romanos, que habitó esta zona. En principio, esta vía se hizo después en tiempos romanos en honor a ellos. Por aquí se va hacia la Catedral de Santa María del Pi, y ya por aquí vamos hacia la zona de lo que se conoce como el barrio gótico, en donde tendremos acceso a diversas épocas históricas de Barcelona, hasta los tiempos más antiguos. Aunque en la actualidad es imperceptible por el desarrollo urbano de Barcelona, nos encontramos con una pequeña subida que en tiempos romanos fue una colina y que fue el punto más alto de la Barcelona romana, el Monte Taber, que actualmente se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad. Y ahora les cuento un pequeño secreto. Vamos a esperar a pasar. Para que vean esto. La realidad es que el barrio gótico de Barcelona, es decir, toda una zona de Barcelona que se encuentre completamente construida en este estilo artístico, no existe. El término fue inventado por un arquitecto del ayuntamiento para adaptar el casco histórico de manera fácilmente reconocible para turistas. Pero la realidad es que esta zona de Barcelona jamás ha existido. Pronto llegaremos al Monte Taber. En realidad la Barcelona, o la Barcino romana, que es como se llamaba Barcelona en aquellos tiempos, no era demasiado grande. Era una pequeña ciudad amurallada de provincias romanas, con este pequeño monte como el punto más alto de todo el asentamiento. Dale. Siempre tengo mis espontáneos. Ahora estamos en la zona de la Plaza Sant Jaume, en la que se encuentra el Ayuntamiento y la Generalitat. Nuestro recorrido es por aquí, justo hacia la zona donde se encuentra el Templo de Augusto. Y listo, justamente donde se encuentra el antiguo templo romano de Augusto, se encuentra exactamente encima del Monte Taber, de 16,9 metros, el que fue en su momento el punto más alto de la Barcelona romana. Solo vamos a pasar un poco por aquí para que lo vean. En principio el templo está cerrado. Y en este edificio viven vecinos. Es algo muy típico y habitual
en ciudades como Barcelona. Aquí tenemos lo que queda del templo de Augusto. Ahí están las columnas, lo poco que queda de él. Ya bajando desde el templo de Augusto, del Monte Taber, nos dirigimos hacia la Plaza Sant Jaume. Donde encontramos la sede del Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat, para después pasar en una zona que toca diversas épocas de Barcelona, en la que vamos a encontrar también el Puente del Obispo, construido a principios del siglo XX, a diferencia de lo que se cree, que todo el mundo cree que es algo medieval, y que en principio también posee algún símbolo masónico, que vamos a intentar descubrir. Después, no muy lejos de la Plaza Cataluña, tenemos esta necrópolis romana, la vía sepulcral romana, que fue descubierta en unas obras excavadas alrededor de la década del 2000. El espacio se ha ido adesentando con el paso del tiempo hasta llegar a ser el lugar que van a contemplar ahora. Son una serie de tumbas con un mirador desde arriba. Y que en principio se extienden aún más abajo de las obras de los edificios, como se puede apreciar en ese espacio que se encuentra allí. La Barcelona romana se encuentra prácticamente debajo de la actual, como se puede apreciar en algunas tumbas, como esa que está metida allí hacia el final. Y bien, aquí estamos en una parte de Barcelona en la que se puede apreciar dos mezclas de arte. Arte gótico junto con los restos de la Barcelona romana, ya que estos muros que están viendo aquí son los restos de lo que queda de la antigua muralla romana de la Barcino romana, en la que además se puede apreciar los restos del acueducto, que es ese que tenemos allí, que surtía de agua a la ciudad romana y que sencillamente se aprovecharon algunos trozos de la antigua muralla para después hacer una puerta de acceso que se usó también en tiempos medievales. Y ya por aquí llegaremos hacia el Pont del Bisbe, o el Puente del Obispo, que tiene una remarcable historia a destacar. Y bien, ya hemos llegado a la zona del Puente del Obispo, al que en principio también se le atribuye alguna relación con la masonería. En principio tenemos que intentar buscar algún símbolo que se asocie con los masones, de acuerdo a lo que se dice sobre esta ruta. En principio, ahí está. Hay una calavera. Esto es lo que se atribuye como un símbolo masónico, creo recordar, del monumento.
Especialmente se menciona la calavera. Los entendidos en esto son los que podrán decir si es así o no. Ya por aquí llegaríamos a la Plaza San Jaume. Y ahora vamos a darnos la vuelta para que puedan apreciar el Pont del Bisbe, pero desde otro ángulo. Y no muy lejos del Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la Plaza San Jaume, nos encontramos con los límites de lo que fue el antiguo barrio judío de Barcelona, concretamente conocido como el Cal Jueu, y que vas a reconocer que te encuentras dentro de él por el hecho de cómo se llaman las calles. Se ha intentado revalorizar el pasado judío de Barcelona, en el que hubo dos barrios, sí, uno mayor y uno menor, pero de esto no hablaré demasiado en este vídeo, porque ya hago uno específico sobre la comunidad judía de Barcelona. Se puede apreciar en una serie de detalles que te encuentras dentro de lo que fue el barrio judío. Pero para saber estos detalles, sencillamente te dejo el dato, pero te invito a ver el vídeo en el que hablo específicamente de esto, de la herencia judía en Barcelona. Ya saliendo de los edificios gubernamentales, pasamos a la céntrica calle de Ferran, al final de la cual llegaremos a lo que se conoce como la Rambla, realmente llamada la Rambla de Canaletas y la Plaza Real. Y bien, justo saliendo al final de la calle Ferran, nos encontramos con la zona de la Plaza Real. Zona importante del casco histórico de Barcelona que no te puedes perder, que se ha convertido en los últimos años en un importante centro de turismo gastronómico de la ciudad, donde muchos de los mejores restaurantes de la capital catalana se encuentran en la zona. No precisamente los mejores de estrella Michelin, pero sí algunos de los más conocidos. Nos encontramos en la Rambla, donde antiguamente existían puestos de ventas de animales. El ayuntamiento, a principios del siglo XXI, los combinó a una retransformación del negocio debido a las protestas de las protectoras de animales. Acabaron reconvertidos en tiendas de souvenirs y kioscos de periódicos, entre otras cosas. Y justo al fondo tenemos el monumento de Colón, del cual existe la controversia de hacia dónde apunta el famoso navegante genovés. Algunos dicen que apunta en dirección a América, otros dicen que no, que más bien apunta en dirección a Italia o a Mallorca. Eso forma parte de la controversia de este famoso monumento, que en estos momentos se encuentra en obras y por eso no puede ser mostrado de mejor manera. Sin embargo, no puedes dejar de pasar por el Bar Marsella si vienes al Raval. Es uno de los lugares con más historia de la ciudad. Se trata de un lugar con 200 años de historia, por el que pasaron personajes tan famosos como Ernest Hemingway, Picasso o el propio Salvador Dalí, entre otros personajes que venían a beber la mítica bebida de la absenta para teóricamente inspirarse. Eran clientes asiduos de este lugar y fueron algunos de los personajes que pasaron por las sillas de este local. Y no muy lejos de las trazanas o atarazanas reales se encuentra el barrio del Raval,
el barrio multicultural por excelencia de Barcelona. Alrededor del 60% de la población de este barrio es extranjera, de diversos orígenes y nacionalidades. Y en el pasado fue un lugar en el que se vivió mucho del contrabando y extraperlo, en el que se excavó túneles que pasaban por debajo de las murallas de Barcelona hasta el puerto para poder traer el contrabando dentro de la ciudad. Y ahora es este barrio multicultural que podrán ver. Y bien, esto ha sido todo sobre la Barcelona histórica. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.